Y está conectado con nosotros en este momento Gabriel Cuadri, el senador mexicano, con quien vamos a dialogar sobre esta reacción del presidente, pero también cuáles son los escenarios que podrían surgir luego de las impugnaciones presentadas ante la Corte Suprema. Muy buenas tardes, senador. Bienvenido a CADI News. Le saluda César García desde Quito, Ecuador. Sí, al contrario, perdón, pero soy diputado federal, no senador, ¿no? Muy bien, gracias por la aclaración. Diputado, cuéntenos, ¿cuáles son los escenarios que se pueden derivar de la impugnación presentada sobre esta reforma? Bueno, el escenario que esperamos, desde luego, en términos jurídico-constitucionales, es que la Suprema Corte invalide este paquete de modificaciones legales que aprobó la mayoría del gobierno, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, que son abiertamente inconstitucionales y que representan pues un berrinche y un arrebato de rencor y de resentimiento, pues de alguna manera inexplicable, de un personaje pues corroído por dentro precisamente por el rencor, que es el presidente de la República, y que pues esperemos que la Suprema Corte de Justicia, cumpliendo con su tarea histórica, pues invalide y asegure la supervivencia y el desarrollo de la democracia mexicana. Como sabemos, México es un país actualmente democrático, un país con una democracia vibrante, competitiva, con alternancia en el poder, que eso no fue siempre así. Durante muchas décadas México fue un país autoritario, prácticamente con un solo partido, y esto cambió pues gracias a la propia clase política, gracias a la sociedad civil, a académicos, universitarios, ciudadanos de a pie, y pues ahora tenemos instituciones muy sólidas que garantizan elecciones limpias, transparentes, elecciones creíbles, competitivas, y que pues eso es lo que permite que México tenga o haya tenido hasta ahora cierta estabilidad, cierto orden, cierta predictibilidad en términos políticos. Y congresista, de no invalidar, ¿cuáles pueden ser las otras salidas que se puedan derivar de la Corte Suprema? Bueno, si en la Corte Suprema no hay 8 votos de 11 necesarios para invalidar la reforma, pues entonces México habrá caído ya de manera clara en la dictadura, en la destrucción de las instituciones electorales, en la imposición de la voluntad de una sola persona sobre toda la sociedad mexicana. Habremos tenido una regresión histórica brutal en términos políticos. Se habrá impuesto otra vez el poder autocrático, autoritario. Se habrá destruido tal vez la institución más valiosa que tiene el país. Y todo esto además en el contexto de la militarización, porque ustedes saben que México tiene lugar un proceso de militarización que es un verdadero golpe militar gradual, suave, que está ocurriendo, en donde se le están entregando al ejército pues, grandes cotos y posiciones de poder económico, de negocios, de contratos, de proyectos, con la finalidad pues, de comprar su voluntad, de comprar su lealtad. Entonces, si uno ve las cosas en conjunto, y por un lado que el presidente quiere destruir a las instituciones democráticas, a las instituciones de la democracia mexicana, y por otro lado, corromper, comprar y entronizar al ejército, pues verdaderamente estamos ante un escenario terrible que nadie hubiera imaginado. En la práctica, esta reforma, ¿qué es lo que implica, congresista? ¿Qué es lo que cambia? Implica, desde luego, desmantelar a la institución, implica acabar con toda la representación distrital que tiene el INE, correr a casi 8,000 funcionarios de carrera, acabar con el funcionamiento, digamos, profesional del Instituto Nacional Electoral, implica que se destruya también la capacidad de emitir credenciales creíbles y que son además fundamentales para la identificación de los electores en los procesos electorales. Se destruirá la capacidad para simplemente contar los votos en miles de casillas. Se destruirá la capacidad para instalar miles y miles de casillas electorales en el territorio nacional. Y desde luego los mecanismos de capacitación de la ciudadanía, porque como ustedes sabrán, en México las elecciones las hacen los ciudadanos. Los ciudadanos operan las casillas, representan a los partidos, cuentan los votos y llevan las boletas electorales a los centros de cómputo. También se acabará con todo el sistema que existe hoy de publicar resultados electorales la misma noche del proceso electoral, porque el INE ya no tendrá esa capacidad.
y pues, en fin, será crear condiciones para un conflicto postelectoral prácticamente que será ineluctable en el 2024. Y ahora el presidente quiere destruir al INE y generar estas condiciones de conflicto postelectoral porque sabe que va a perder en 2024 y que requiere pues generar estas condiciones de incertidumbre para revertir el resultado electoral y eventualmente de alguna forma él quedarse en el poder, porque insisto, todo esto que está ocurriendo en México no se explica si no hay una voluntad autocrática, autoritaria, que pretende mantenerse en el poder de alguna forma después del 2024, de la mano del ejército, de la mano de las Fuerzas Armadas, lo cual esto jamás lo habíamos visto en México. Y congresista, ¿cuál ha sido la reacción social a propósito de las manifestaciones multitudinarias que vimos durante el fin de semana, las cuales fueron minimizadas por AMLO, señalando que son algunos, pero no todos? Pues bueno, eso acostumbra a ser el presidente López. Él tiene monopolizada la conversación pública a través de su presencia ubicua todos los días en sus conferencias mañaneras, desde las cuales dice mentiras, insulta, miente, divide, polariza, crea conflictos, confunde, pero todo siempre con el afán de mantener el control de la conversación pública. Entonces esto lo ha hecho siempre. Ha insultado, minimizado, se ha burlado de los opositores. Es un presidente faccioso que solamente atiende a su base electoral, un presidente que ha destruido toda la administración pública mexicana para liberar recursos y entregarlos como subsidios y dádivas a millones de mexicanos, comprando el voto y comprando la voluntad de los electores. Entonces, estamos en una situación verdaderamente crítica. Si la Suprema Corte de Justicia llega a avalar estas reformas legales, de verdad, adiós México, adiós la democracia mexicana. Se acabó el México pretendidamente moderno, emergente, democrático que hemos tenido hasta ahora, y pues México irá rápidamente a una situación parecida a la de Nicaragua, a la de Cuba o a la de Venezuela, y esa es una verdad. México está en el filo de sumarse a los países dictatoriales, autocráticos en este continente, bueno, y en otros, y yo creo que todo el mundo, en América Latina especialmente, debe estar la gente muy atenta, porque de ocurrir esto sería una verdadera catástrofe política para el continente. Me llama mucho la atención que desde los Estados Unidos no haya habido pues alguna advertencia, por lo menos formal, del gobierno norteamericano, solamente de algunos congresistas, senadores, diputados, pero no del Departamento de Estado, para advertirle al gobierno de México, al presidente López, que sería muy mal vista la destrucción de las instituciones que hasta ahora han garantizado a la democracia y elecciones limpias, transparentes y competitivas. Entonces, pues yo creo que toda América debe estar atenta. México se puede convertir en otra Venezuela, en otra Nicaragua, en otra Cuba. El presidente López va a intentar hacer lo que hizo el expresidente Castillo en el Perú. Ya lo está haciendo porque está ocurriendo un verdadero golpe de Estado gradual, callado, silencioso, un golpe militar callado, silencioso, donde, como ya lo dije, el ejército está adquiriendo posiciones de poder nunca vistas. Y esto solo tiene una explicación, ¿no? Que es comprar su lealtad ante un futuro rompimiento del orden constitucional por parte del presidente López. Muy bien, gracias a Gabriel Cuadri, diputado federal de México, con su reacción a propósito de lo que está pendiente en la Corte Suprema, si es que se elimina esta reforma, lo cual es potestad de este órgano en México, y veremos de ahí qué es lo que le depara a esa nación luego de que ya las calles comienzan a manifestar su rechazo. Muy gentil, gracias por haber estado con nosotros. Hasta luego, gracias a ustedes, buenas tardes.